Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy, en este programa, estaremos hablando de un tema que es muy importante. Este tema es la teoría de las inteligencias múltiples. Es un tema que ha cobrado mucha importancia en estos últimos tiempos porque la psicología moderna está abordando el tema de la inteligencia de una perspectiva diferente a cómo se ha venido manejando tiempo atrás. Entonces, en primer lugar, antes de empezar a hablar de este tema que es tan importante, vamos a hablar de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Sería la primera pregunta que nosotros nos vamos a plantear. ¿Qué es la inteligencia? Seguramente has escuchado a alguna persona que te ha dicho eres muy inteligente, o has escuchado, bueno, esta persona es muy inteligente, pero ¿cuáles son los parámetros que nosotros vamos a medir, o cuáles son las estructuras que nosotros vamos a evaluar para definir quién es y quién no es inteligente? Por ponerte un ejemplo, las personas que viven en una isla, exactamente no te sabría decir el nombre, tienen la capacidad de navegar durante cientos de kilómetros sin utilizar una brújula. Pero ¿qué pasa con estas personas? Podríamos decir que esa capacidad no la posee cualquier otra persona, pero si yo le paso un test de inteligencia, en ese momento prácticamente la persona saldría sus resultados con un déficit de inteligencia. Entonces es contradictorio los parámetros en que nosotros evaluamos la inteligencia. Anteriormente, según la historia, se ha venido evaluando en base a los resultados de un test que solo mide ciertas capacidades, por lo que este señor que vamos a ver actualmente en pantalla, su nombre es Robert Gardner, él diseñó un nuevo sistema que va enfocado a una nueva perspectiva. ¿En qué consiste la perspectiva de Gardner? Él define que la inteligencia no es una característica individual, sino que de alguna manera es un proceso global que el cerebro del ser humano ha desarrollado diferentes tipos de capacidades y que muchas veces no podemos ser inteligentes en todo, pero sí poseemos ciertas cualidades que nos hacen ser inteligentes en ciertas áreas, por lo que Robert Gardner pues define que existen diferentes tipos de inteligencia y se basa en necesidades o actitudes básicas que debe de poseer la persona, por lo que define una de ellas la inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, la inteligencia kinestésica, la inteligencia musical, lógica matemática, verbal, naturalista y visoespacial. Gardner entonces dice que la inteligencia no es una, sino que según la estructura o área cerebral o neuronal, podemos decir que la inteligencia son varias y está dividida en varias áreas, por lo que el día de hoy estaremos hablando de cada una de ellas, en qué consiste y cuáles son las cualidades de las personas que poseen este tipo de inteligencia. Iniciaremos hablando de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Pues nos preguntamos por qué están unidas estas dos. De hecho, según Gardner las divide en dos tipos de inteligencia, pero ambas están muy relacionadas. La inteligencia intrapersonal consiste en conocerse, consiste en evaluarse, consiste en tener autoconocimiento, el saber quién soy yo, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas, pero asimismo cuáles son mis defectos. En base a ese autoconocimiento, pues yo puedo dar un siguiente paso, que es la relación con los demás. Y a esto Gardner lo define como la inteligencia interpersonal, que va hacia afuera, la capacidad que tiene el individuo para relacionarse
con las demás personas. ¿Y por qué es tan importante que el sistema educativo involucre estas capacidades o este tipo de inteligencia? Todos sabemos que la mayoría de las personas se le contrata por sus habilidades, pero se les despide por su carácter, porque no encaja en los grupos, porque no tiene la capacidad de relacionarse con los demás. Entonces, este es un tipo de inteligencia que define Gardner. Ahora, existen otro tipo de inteligencias como la inteligencia kinestésica, que es la capacidad de movimiento corporal. Podemos ver la imagen de esta persona quien practica un deporte como lo es la gimnasia rítmica, en donde podemos decir que se requiere de ciertas habilidades a nivel neuronal, de equilibrio, movimientos finos y de ciertas cualidades que no todas las personas las poseemos. Deportistas muy famosos poseen este tipo de inteligencia. Inteligencia lógica matemática. Durante décadas, esta inteligencia fue considerada la inteligencia en bruto. La inteligencia lógica matemática, como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problema es el indicador que determina cuánta inteligencia lógica matemática se tiene en la persona. Quienes pertenecen a este grupo hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a ciertas exactas. De los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud las cantidades y distancias. Los perfiles profesionales son los economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, físicos, informáticos y también los contadores. Estas capacidades y habilidades de persona que le gusta experimentar, solucionar trabajos con números, explorar patrones, utilizar el método científico, razonamiento inductivo y deductivo, y así también el jugar con juegos computacionales. Algunas actividades y materiales de enseñanza que podríamos emplear para desarrollar esta inteligencia lógica matemática sería resolver de problemas abstractos, cálculos mentales, juegos con números, calculadoras, entrevistas cuantitativas. Inteligencia naturalista. En 1995 se añadió este tipo de inteligencia. Esta inteligencia la utilizamos cuando observamos la naturaleza o los elementos que se encuentran a nuestro alrededor. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano. La inteligencia naturalista
permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía y los fenómenos de la naturaleza. Las personas con esta habilidad les gusta trabajar y disfrutar, hacer observaciones y deserciones, identificar, organizar y clasificar las plantas y animales. Todas las personas con esta inteligencia prefieren trabajar en el medio natural, explorar a los seres vivos, aprender acerca de las plantas y animales. Inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, la cual lleva a Garten y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Esta inteligencia musical también es conocida como buen oído. Es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Las habilidades y capacidades de las personas con inteligencia musical es que les gusta cantar, escuchar música, grabar, tocar algún instrumento, mover su cuerpo cuando canta o toca el instrumento que le gusta. El perfil profesional son los músicos, compositores, críticos musicales y publicistas. Podemos mencionar algunas actividades y materiales de enseñanza que podrían emplear para desarrollar esta inteligencia musical, que sería cantar, tocar instrumentos, escuchar música, asistir a conciertos o cintas de música. Hablaremos ahora de la inteligencia visoespacial. ¿En qué consiste la inteligencia visoespacial? Pues como su nombre lo indica, es el aprovechamiento del espacio y el cálculo que nosotros realizamos del espacio general. Por lo general, vamos a redundar en este sentido, este tipo de inteligencia lo tienen las personas, por ejemplo, que desarrollan tipos de mapas, GPS, arquitectos, ingenieros y otras personalidades. Por ejemplo, las personas quienes manejan vehículos Fórmula 1 que van a toda velocidad, podemos decir que tienen ese tipo de inteligencia, que van desarrollando ciertas habilidades en cuanto al cálculo del espacio. En este sentido, neurológicamente, vamos a utilizar nuevamente esta palabra, el hombre tiene cierta ventaja sobre las mujeres en un sentido en el que podríamos decir tiene mayor desarrollada esta destreza, y lo podemos ver sin afán de querer discriminar, porque la mujer de igual forma tiene otras cualidades y otras capacidades, pero al momento de la conducción, el poder pasar por un espacio reducido con un vehículo, pues en este caso a los hombres se les hace un poquito más fácil hacerlo. Son de las diferencias individuales en cuanto a los tipos de inteligencia que estamos hablando. Hablaremos también de un tipo de inteligencia particular, que es la inteligencia lingüística verbal. ¿En qué consiste la inteligencia lingüística verbal? Explicaremos en qué consiste dicha inteligencia. Cuando nos estamos refiriendo de una inteligencia lingüística verbal, estamos hablando de la capacidad que tiene el individuo para desarrollar sus ideas, para poder transmitir a través de la palabra sus pensamientos,
Algo que es bien importante y que no se ha mencionado en relación a las otras inteligencias es que nosotros como personas podemos llegar a desarrollar dichas capacidades. Y la pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo lograr una inteligencia lingüístico-verbal? En primer lugar, en nuestro cerebro hay un área específica que desarrolla el habla, que se encuentra en el área motriz, especialmente o en el área de Broca, que es el área que maneja el lenguaje hablado, pero también hay una área específica que interpreta lo que escuchamos de las otras personas y nos permite tener una comunicación fluida, que es el área de Wernicke. Lo que quiero decir es que si nosotros manejamos a través de la práctica o la lectura, ¿por qué la lectura? Vamos a ir ampliando nuestro banco de palabras y mientras más palabras tengamos, mayor capacidad tendremos de expresar y mayor fluidez tendremos y podremos comunicarnos mejor. Es importante reconocer que lo que nosotros, las características generales o el tipo de inteligencia en general, pues se puede desarrollar. En conclusión diremos que la teoría de las inteligencias múltiples aborda el aspecto de la inteligencia desde la perspectiva en que somos únicos e individuales y que cada quien poseemos ciertas características que nos diferencian de los demás y nos hace ser, como decíamos, esas personas irrepetibles, y que por el hecho de que no seamos capaces o buenos o habilidosos para resolver un ejercicio matemático, no quiere decir que no tengamos diferentes capacidades para poder desarrollarnos en cualquiera de las otras áreas. Lo que consiste es en identificar cuáles son nuestras virtudes y partiendo de allí ser personas exitosas. Agradecemos su atención. Esto ha sido la explicación del día de hoy.